En el Hotel Nueva Toledo Suites se celebró el segundo foro Cómo recomponer a Venezuela, auspiciado por la Cámara de Comercio de Cumaná. Auspiciado por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná con patrocinio privado de Abecaiza y Moitoca, este evento reunió en una sola jornada a varias personalidades del dominio público que analizaron la realidad actual de Venezuela. El presidente del organismo anfitrión, Joaquín Ruiz, los presentó para Acera Ciudadana. Este segundo foro participará la doctora Cecilia Sosa, magistrada de distinta Corte Suprema de Justicia, que enfocará el problema jurídico de la recomposición de Venezuela. El doctor Luis Pedro España hablará sobre la problemática social para cómo recomponemos este país desde el punto de vista de la pobreza. El doctor Carlos Fernández hablará sobre la empresa, cómo recomponer Venezuela desde el punto de vista empresarial y comercial. El doctor Luis Acuña Santella, ex decano de la universidad, hablará sobre la educación, y el foro finalizará con la intervención del doctor Diego Arias Salicetti, que hablará sobre la Venezuela internacional. La doctora Cecilia Sosa, en parte de su interesante intervención, dijo lo que oirán a continuación. Venezuela, yo sé que ninguna de las visiones que vamos a presentar hoy son fáciles de concretar, pero de verdad he tratado de hacer un planteamiento que nos lleve a por lo menos empezar a visualizar algunas líneas de decisión importantes en este tema. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que incorporar a nuestro pensamiento y a nuestra acción es partir del criterio de que Venezuela está dominada por un conflicto. Y ese conflicto es un régimen totalitario versus un régimen o una democracia constitucional como está establecida en la Constitución de 1999. Mientras nosotros no estemos claros que la conflictividad está en ese planteamiento, todo lo que hagamos como si no pasara nada contribuye a que continúe el proceso del conflicto, pero avance el régimen totalitario. El doctor Luis Pedro España, quien preside el proyecto La Pobreza en Venezuela a través de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó el futuro de Venezuela, lapso 2011-2012. En primer lugar, bueno, por supuesto, yo creo que viendo un poco la situación económica de Venezuela en el año 2011, el año 2012, es una situación económica que tiene en cuenta que es posterior a haber vivido el segundo boom petrolero de los últimos 50 años de nuestro país. Es decir, entre el año 2004 y el año 2008, Venezuela tuvo un boom petrolero con características similares, no iguales a lo que fue entre el año 74 y el año 81 por lo menos, ¿sí? Entonces lo que estamos viviendo es algo así como el post-boom petrolero. Y ese post-boom petrolero ha supuesto una dinámica económica y social que ha agrupado un conjunto de inviabilidades que no estamos muy seguros cómo van a resultar hacia adelante, pues, ¿no? Esas inviabilidades tienen que ver con ese primer punto que yo coloco allí, que hay unos prerequisitos para entender cuál ha sido la administración de la política pública en Venezuela. Y ese es un punto de partida fundamental porque creo que eso establece un piso para lo que pueda ser esa recomposición. En primer lugar, esta administración no se orienta por criterios económicos. Hoy es el Día del Economista, entiendo. Ya soy un economista diciendo que sí, y ya vi a alguien por allí diciendo feliz día de los economistas, a pesar de que tienen 12 años que no nos paran ni medio, ¿no? ¿Y por qué no les paran ni medio? Bueno, porque este país dejó de gobernarse siguiendo criterios económicos y el único criterio que interesa es un criterio estratégico de llegar a un proyecto político que el gobierno denomina socialista. Tocó al profesor Luis Acuña Santella, director general de la Corporación Parque Tecnológico de Oriente, dictar conocimientos respecto a la visión académica venezolana, por la que ayer, con el debate, sus estudiantes cambiaron a luz alta, la que venía alumbrando camino. Ayer, otra vez, José María Vargas ocupó la pantalla completa, despertó mentes,
La plural diversidad hizo sentido vivo la universal unidad de la universidad indoblegable, alimentando el espíritu que hoy mueve y moverá con vigor creciente a todos los venezolanos, a todos. Debo decir, sin embargo, que como ayer, los universitarios de hoy y de mañana tenemos varias asignaturas pendientes con los tiempos que corren. Así lo comprendió y practicó en los suyos una alta figura de nuestra academia, quien hizo posible la fundación y funcionamiento de la Casa Más Alta, en Sucre, sobre la dura corteza de Cerro Colorado, y en el más de medio país que va desde Nueva Esparta hasta Bolívar. Me refiero a Luis Manuel Peñalver y a su coraje civilizador de hombre universitario. Y si se trató de la visión gremial empresarial, hizo balances el licenciado Carlos Fernández, presidente de Conce Comercio. Nosotros no queríamos hablar de la palabra recomponer, sino preferimos decir enrumbar, porque creemos que las bases morales, las bases ciudadanas de los venezolanos están lo suficientemente sólidas como para no tener que recomponer, sino enrumbar por un camino de progreso, de prosperidad y por supuesto de inclusión. Y en ese término nos vamos a referir nosotros con el enrumbamiento de la nueva Venezuela. Lo primero que tengo que decir es que agradezco mucho a los expositores anteriores, porque primero me van a ahorrar parte de la exposición, segundo me van a permitir a mí comprender mucho mejor la mía y facilitarle a ustedes la comprensión de lo breve que tengo que decirle, y porque colocaron en un marco desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, el análisis de Luis Pedro España y el análisis del profesor Acuña, que en buena parte coincide con mucho de lo que nosotros queríamos hablar, porque nosotros vemos el tema pues gremial y el tema empresarial profundamente vinculado a esos nuevos paradigmas del sector empresarial, que son información, tecnología y conocimiento, en sustitución de los que todavía nos quieren imponer de capital, tierra y trabajo. Un mundo abierto hacia la modernidad, y esa es una de las visión que nosotros coincidimos, y fundamentalmente lo que es la alianza del sector privado, el sector público, la academia y el emprendimiento. Pero yo tengo que comenzar diciendo que, bueno, mi función es ser empresario, y básicamente estoy aquí como dirigente gremial, soy un modesto comerciante. Por supuesto no estaré a la altura de quienes me antecedieron, que son expositores profesionales, académicos, que día a día lidian con estas cosas, ni mucho menos de quienes vendrán después de mí, pero trataremos de ponernos pues en el contexto. Lo primero que tengo que decir, lo voy a decir como empresario, que es básicamente a lo que me debo, es que nosotros no podemos ponerle término a la esperanza. Nosotros pues en este país estamos, en este país seguimos, en este país nos encontramos y vamos a seguir perseverando. Porque para nosotros la presencia, el ser, el estar, el existir, el permanecer, es también una manera de resistencia. Cada quien en la sociedad asume un rol, asume un camino. Nosotros asumimos el de hacer empresa privada, y nosotros pensamos que con el solo hecho de abrir nuestra Santa María, abrir nuestros negocios y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores todos los días, estamos haciendo patria, estamos haciendo parte de la grande y una manera de resistir a otros embates que todos los anteriores lo han explicado. El foro se cerró con una intervención que resultó muy abreviada por parte del doctor Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Nosotros vemos hoy en día que tienen secuestrado a los venezolanos, subordinados, arrodillados al señor Hugo Chávez. Eso es central. El segundo era acabar con la reelección indefinida, el sistema de reelección de la presidencia de la República, ponerlo en 5 años, no reelegible, y uno breve que era, en mi visión, 2 o 3 años de un gobierno de transición. Yo no puedo imaginarme que nosotros podemos tener un gobierno normal a partir de octubre, cuando estamos viviendo un proceso de anormalidad absoluta, cuando nos han impuesto un régimen que es todo lo contrario a un sistema de libertades. Aquí se ha hablado de democracia, pero es más importante es el tema de la libertad. La libertad es el concepto fundamental. Y yo no veo de qué otra manera se puede hacer. Yo decía que si una persona se compromete a hacer determinadas cosas en 2 o 3 años, no hay manera que después de 2 o 3 años lo puedan elegir ni siquiera de recoger los perros aquí en Marihuitar. Es de tal naturaleza las decisiones a asumir que se pueden hacer perfectamente en 2 o 3 años.
y luego entonces sí despejar el camino, abrirlo para que entonces transite a otro proceso de desarrollo. El desmantelamiento institucional del país es un proceso muy difícil. El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, yo he participado en el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas de Irak, por ejemplo, las de El Salvador, las de Camboya, y les puedo decir que es algo muy serio, que no se hace así de la noche a la mañana y que requiere mucho concurso internacional. Tal vez yo voy a confesar algo más. El problema es tan grande que yo creo que ninguno de nosotros solo puede hacerlo, ni siquiera todos juntos. Yo he estado pensando que en el fondo Venezuela tendría que innovar y crear una especie de consejo de gobierno transicional donde uno pueda sumar gente como los que están aquí en este panel, justamente de la mejor gente del país para conducirlo. Esto no es para mesías ni para supermanes. Esto es una labor de equipo muy importante en la cual nos estamos jugando al país. Aquí no se está jugando la vida de un partido político, ni de 2 o de 3. Y a mí me preocupa en ese sentido que se quiera partidizar la voluntad nacional, porque un gobierno de transición no puede ser partidizado, tiene que ser absolutamente independiente para garantizar que la segunda fase realmente puedan participar de una manera normal. Tenemos que renormalizar al país. Imagínense lo que significa. Yo digo reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas, que siempre lo traduzco, purgar la cúpula militar venezolana. Eso es un costo alto y eso hay que hacerlo. Si nosotros no hacemos eso, no rescataremos una institución como las Fuerzas Armadas, sin la cual no podremos salir de esto. Porque ¿quién va a detener los grupos armados que tiene el gobierno? ¿Quién va a detener los 125.000 milicianos? ¿Quién va a desarmar? ¿Quién va a descubrir dónde están las armas escondidas en toda Venezuela? Son las Fuerzas Armadas. Y este fue el marco de este segundo foro, cómo recomponer a Venezuela, no sin antes decir al presidente de la Cámara de Comercio, Joaquín Ruiz, que nacionalmente. Esto espero y aspiro que este segundo foro sea igual que el primero y esperamos también próximamente lograr el tercer foro, que va a ser una sorpresa para todos los. Reportó para ustedes en Acera Ciudadana Noticias, Luis Gutiérrez.